Iniciamos la problematización de la investigación científica en relación a sus presupuestos éticos. Olivet nos ofrece la posibilidad de entender cómo un conjunto de proposiciones, de teorías y de investigaciones científicas tienen que ver con el concepto de neutralidad valorativa. ¿Son éticamente neutrales la ciencia y la tecnología? En términos de Olivet, podríamos decir que el concepto de neutralidad valorativa pone en jaque todas nuestras concepciones sobre la ciencia. ¿Qué significa esto? Propongámoslo pensar con la situación que nos convoca hoy a atravesar. La circulación de un virus, del coronavirus, que se ha convertido en pandemia. La categoría pandemia, obviamente, deviene de una teorización científica, de una investigación científica, en donde se observa la conducta del virus y se llega a determinadas conclusiones. Para que el virus no circule, hay que cumplir cierto grado de aislamiento, para que el virus no circule hay que usar barbijo, etc. Olivet advierte, en este contexto, que en realidad el vínculo entre la ciencia y la tecnología están más bien constituidas por sistemas de acciones intencionales, es decir, ¿qué tipo de lectura ética hacemos acerca de lo que nos atraviesa la investigación científica? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tipo de evaluaciones morales son susceptibles o se pueden vincular con la norma? ¿Por qué entendemos que cuidar la salud es cuidarnos de una pandemia y no cuidarnos de un encierro en pleno proceso de aislamiento? Siguiendo con el ejemplo, podríamos advertir que para Olivet la ética se encuentra enfrentada o es contrapuesta a la experiencia de un descubrimiento científico. ¿Por qué motivo? Bueno, por empezar porque hay parcialidad, es decir, tanto la ciencia como la tecnología lo que hacen es desvincularse de los presupuestos valorativos, podríamos decir así, ¿no? ¿Qué nos indica que el valor del encierro en plena circulación del virus nos desvincula de nuestra salud mental, por ejemplo? Ese es un presupuesto ético que sería interesante o sería vinculante al planteo de Olivet. Para Olivet existen dos concepciones opuestas en relación a la ciencia y la tecnología. La primera sostiene la neutralidad valorativa de la ciencia y la tecnología, es decir, depende del uso que se dé a los conocimientos científicos, lo que va a presuponer también un tipo de comportamiento social. Si nosotros nos remitimos al actual ejemplo que venimos describiendo desde el inicio, podríamos suponer que el conocimiento científico instala una norma que está desvinculada de otros procesos intencionales, o podríamos decirlo mejor, de otros medios que conducen a un determinado fin, por ejemplo, proteger al ciudadano de una pandemia. La segunda cuestión es que el problema ético surge al tener que elegir los fines a perseguir con ellos. Se basa en la distinción entre hechos y valores. Uno podría advertir que la investigación científica nada tiene que ver con el impacto social, por ejemplo, de aislamiento durante un determinado periodo. Las teorías solo tienen el fin de explicar y describir hechos, y no es su papel hacer juicios de valor sobre esos hechos. Es decir, no es posible, para que la ciencia avance o para que la investigación científica se concrete, presuponer que hay ciertos valores o creencias que puedan perpetuar una investigación. La segunda cuestión que nos propone pensar Olivet es la idea de que la ciencia no solo se entiende como un conjunto de proposiciones o teorías, sino que tiene que ver con un sistema de acciones intencionales, que incluyen a los agentes que buscan ciertos fines mediante determinados intereses, en donde se ponen en juego las creencias, los conocimientos, los valores y las normas. Sigamos un poco con el ejemplo que
habíamos iniciado esta exposición del origen del virus pandémico, del coronavirus, en un mercado de Wuhan, en donde el consumo de murciélagos generó que el virus se disipe y que empiece a circular entre las personas. Allí tenemos varias proposiciones, ¿no? Uno podría decir, bueno, las proposiciones en términos racionales son lógicas. Uno podría decir, el virus nace del consumo de murciélagos que contienen el coronavirus y que a ellos no los afecta, pero sí puede mutar e impactar en los seres humanos. Ese argumento, que pareciera en un inicio racional, en realidad tiene que ver con un conjunto de creencias, valores, incluso ritos de consumo en el mercado de Wuhan. Es decir, la gente consume determinados animales y lo usa dentro de su sistema de creencias en su cotidianidad. Sin embargo, Olivet lo que advierte es que en realidad toda investigación científica se enmarca o se encuadra en esta lógica de ciertas proposiciones que tienen su razón de ser. Si uno entiende el origen de esa investigación científica, es decir, el origen del porqué de esta situación pandémica, puede advertir o puede partir del presupuesto de que en un mercado se consume un animal que contiene el virus. Ahora, ¿sería correcto quedarse en esa mera enunciación sin tener en cuenta el contexto en donde se desarrolla esta circulación? Es decir, ¿sería posible pensar a la investigación científica, a los sistemas técnicos, independientemente del contexto cultural o del sistema de creencias en donde esto se desarrolla? Claramente para Olivet no, porque sería, de lo contrario, apelar a un concepto neutro de la ciencia, como si no tuviera nada que ver con los contextos de enunciación. Por tanto, para Olivet, la ciencia y la tecnología se entienden como constituidas por sistemas de acciones intencionales, es decir, como un sistema que incluye agentes que busca ciertos fines, pero que a su vez presupone ciertos valores que no tienen que ver con el desarrollo científico en sentido estrictamente lógico, ¿no? Como el caso o el ejemplo que dábamos inicialmente acerca de la pandemia del coronavirus. ¿Cuál es la concepción actual según Olivet? En la actualidad se considera que la tecnología y el desarrollo tecnológico está formado por sistemas técnicos que incluyen a las personas. ¿Por qué? Porque incluyen el accionar de las personas y sus argumentos o sus explicaciones o sus proposiciones para la construcción de una determinada teoría. Al igual que los conocimientos, las creencias y los valores que se ponen en juego, se operan también sistemas para tratar de obtener metas deseadas. Es decir, ¿por qué no podemos explicar o por qué no podemos dar cuenta de el hecho de que no se tendrían que haber comido murciélagos porque iba a generar esto? Porque claramente la ciencia o la investigación científica no tendría consistencia conceptual. Olivet remite a ciertos conceptos para entender esta estructura de la investigación científica y ciertos criterios que hacen a la práctica científica. Él explica que las técnicas son sistemas de habilidades y reglas que sirven para resolver problemas. Las técnicas se inventan, se comunican, se aprenden, se aplican y se norman, es decir, quedan asentadas como precedente para la investigación científica. Los artefactos, en cambio, son objetos concretos que se usan para aplicar técnicas y que suelen ser el resultado de transformaciones de otros objetos. Si nosotros nos remitimos, siguiendo al caso, y ustedes estarán muy informados al respecto, la
idea de los famosos test para detectar el virus, ¿no? Esos test podrían entenderse como artefactos, ¿no?, que se usan para aplicar ciertas técnicas de desarrollo científico, detectar el virus, curar o prevenir posibles contagios, y que suelen ser el resultado de las transformaciones de otros objetos. Es decir, advirtiendo de esa prevención, uno puede modificar la teoría original, ¿no? Otra de las cuestiones que Olivet menciona es la de los sistemas técnicos. ¿Técnico en qué sentido? Técnico se entiende como un conjunto de hechos intencionales cuyo resultado produce agentes morales. La discusión actual de que ciertos test o ciertos países tienen más cantidad de test que otros, porque en realidad uno podría advertir que son necesarios o que se usan más o que tienen mayor disponibilidad de consumo para prevenir esos contagios, pueden responder a estos sistemas técnicos de los que habla Olivet. Es decir, como un conjunto de hechos que no están desvinculados de lo valorativo y no están desvinculados de un presupuesto ético. Esto se convierte en lo que Olivet llama sistemas tecnocientíficos, que tienen la capacidad de abstraer de la realidad ciertos aspectos, como si fueran, como ya lo mencionamos anteriormente, abstractos, universales y válidos, como si nadie los pudiera objetar o nadie los pudiera cuestionar. ¿Cuándo aparece entonces el aspecto ético en esta estructura del desarrollo científico y tecnológico? Olivet dice que con el uso posible de los conocimientos de los artefactos, cuyos principios morales se ven afectados. Por empezar, el principio kantiano que establece tratar a las personas siempre como un fin y nunca como medio, el carácter autónomo de la gente y el principio mediante el cual se prohíbe dañar o producir un sufrimiento a una persona si no hay una razón suficiente que lo justifique. Podríamos advertir, en este caso y siguiendo el ejemplo, los casos de placebo, las pruebas que existen para detectar casos de contagio con el coronavirus. Es interesante ver esto porque justamente esas pruebas tienen que ver con ciertos desarrollos situados que están inmersos en un sistema de valores y normas que hacen posible frenar o no el avance del virus, ¿no? Uno podría advertir que tanto el placebo como los test, es decir, todo aquello que previene muertes o catástrofes epidémicas o pandémicas, tienen que ver con este uso de las personas, ¿no?, que funcionan más que como personas, como objetos, podríamos decir así, o artefactos mediante los cuales uno puede entender el progreso o no de una pandemia o de un determinado virus que pueda llegar a afectar a muchos más. Y aquí tenemos la tesis 2 que nos propone pensar Olivet. La creencia de que la enfermedad es incurable, por ejemplo, la enfermedad de este virus, la creencia de que un cóctel terminará con la vida de las personas y el sufrimiento de un enfermo y el valor de que toda persona debe seguir viviendo. ¿Qué presupuestos morales, éticos y valorativos se le da al desarrollo de la investigación científica? Esto para Olivet es un problema y lo postula como una posible advertencia ante proposiciones que parecieran no afectarles estos principios. La ciencia como tecnología, y aquí tenemos la tesis 3 de Olivet, incluye un complejo de acciones intencionales en los que los agentes forman parte de ellos y se proponen alcanzar fines determinados. Para lograr estos fines se ponen en juego ciertos medios, como el ejemplo que mencionábamos anteriormente en relación a las categorías kantianas que usó Olivet para explicar por qué el hecho no puede estar separado de una creencia o de un sistema valorativo. Es muy importante entender desde el aspecto ético de la práctica científica y del desarrollo tecnológico
que Olivet advierte que hay estructuras de acciones en la investigación científica que no tienen que ver con lo objetivamente válido, ¿no? Podríamos decir que en realidad no es objetivamente válido que un virus se convierta en pandemia. Hay un montón de condicionamientos situados, un montón de condicionamientos normados que permiten entenderlo de una determinada manera. Eso es lo que nos plantea también este objeto en cuestión y esta teoría que nos propone revisar Olivet, es decir, prestar atención a estos mecanismos de desarrollo científico que tienen que ver con presupuestos valorativos.